tú eres fiel, eres verdadero. Tú estás en nosotros, vives en nuestros corazones, te sentimos en cada momento del día. Por eso estamos agradecidos a ti y estamos aquí, Señor, adorándote, honrándote, Señor, estando en comunión, Dios mío, dándote la gloria y la honra, Señor. Te pedimos que tú sigas haciendo tu obra en nuestras vidas, en esta congregación, Señor, que tú hagas conforme tu voluntad, tú pones, tú quitas, tú haces conforme tú quieres. Tú estás por encima de todo y de todo, Señor. Tuya es la obra, tuya es la gloria, tuyo es el honor, Señor. Te rogamos que te lleves al hombre fuerte de este lugar y lo eches fuera y nunca venga más. En el nombre de Jesús. Cualquier cadena, cualquier atadura, cualquier cosa que quiera distraer las mentes, los corazones, de que estemos receptivos a tus cosas, también lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y proclamamos tu verdad, Señor. Proclamamos que tú eres el único Dios verdadero, Salvador, Creador y Redentor de nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo estamos? Bien. Aleluya. Me alegro que estemos bien, porque Dios, el Señor Jesús, nos hace estar bien. Amén. Pero estamos bien por un motivo, por varios, pero hay uno de ellos. Dios nos llamó de tinieblas a luz. Y ese es uno de los motivos, o mejor dicho, el principal motivo por el que hoy estamos bien. Porque en la luz, que es Cristo Jesús, se está bien. Pero en las tinieblas no se está bien. Aunque a veces el espejismo que el diablo pone, incluso nuestras mentes humanas lo pone a veces también, nos hace ver que en las tinieblas, que es el mundo, evidentemente, se está bien. Y a veces queremos echar la vista atrás, como le pasó a la mujer de Lot y le ha pasado a muchas personas en el caminar en Cristo, que un día decidieron poner las manos en el arado del Evangelio y caminar en Cristo Jesús, y pusieron sus ojos en Jesús, pero por lo que sea volvieron su vista atrás, y eso trajo desastre, eso trajo destrucción. Pusieron la vista de nuevo en las tinieblas, y Dios nos ha llamado de tinieblas a luz, a su luz admirable. Y nosotros estamos bien porque estamos en luz, pero el que anda en tinieblas nunca podrá estar bien. Amén. Gloria a Dios. Y hay un mandato claro de parte de Dios, un mandato claro en la palabra del Señor, que el Señor mismo ha puesto para que entendamos y conozcamos que debemos de obedecerle y que debemos de permanecer en su luz. Amén. Y este mandato claro es un mandato claro de separación. No que tú te divorcies o te separes de tu esposa o de tu esposo. No, hablo un mandato divino de separación de la luz a las tinieblas, o mejor dicho, de las tinieblas a la luz. Las tinieblas deben de estar a un lado y la luz debe estar a otro lado. Y debemos de tener bien claro e identificar cuáles son las tinieblas que igual a veces moran en nuestra vida, y cuál es la luz verdadera, que es la que debe de permanecer siempre en nuestras vidas para poder ir superando las pequeñas tinieblas que aún debemos de ir dejando hasta que llegue la plenitud en Cristo. Amén. Por eso, como bien hemos dicho, todos sabemos que Cristo viene a llamarnos de tinieblas a luz admirable, y que su palabra, como bien llamada es la espada ¿y a qué viene la espada de doble filo? ¿A qué? A cortar, a separar. ¿Pero a separar el qué en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿El qué? Lo malo de lo bueno, las tinieblas de la luz. La palabra de Dios es cortante como la espada de doble filo, que viene a separar lo que no agrada a Dios de lo que agrada a Dios. Y nosotros debemos de entender que Cristo mismo vino a nuestras vidas a separar, a quitar lo que no vale, a quitar las tinieblas, para que Él nos dé su luz admirable. Amén o no amén. Entonces
la Biblia nos insta que debe de haber una separación a las tinieblas. Amén. Aquellos que andamos en la luz admirable que es Cristo Jesús. Amén o no amén. Es un mandato divino y nosotros debemos obedecer los mandatos de Dios. Amén. Y tenemos que tener ese interés de obedecerles, porque entonces habrá bendición. Entonces realmente es cuando uno es feliz, cuando entiende que la luz que ha resplandecido en él es la que impera en su vida. Pero aquellas personas que, a pesar de haber sido llamados de tinieblas a luz, siguen en las tinieblas, siguen jugando con las tinieblas. ¿Tú sabes eso de que un pie en las tinieblas y otro pie en la luz? Eso no puede ser. Eso sencillamente se llama tibieza. Y ya sabemos lo que dice Dios de los tibios. ¿Amén? Amén. Y nosotros no podemos andar en la cuerda floja, no podemos andar con un pie en las tinieblas y otro pie en la luz. Debemos de decir fuera las tinieblas y sí a la luz. Amén. Esa es la forma y esa es la separación que todos nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestras relaciones con los demás. Dios profundiza mucho más sobre este asunto. Y vamos a leerlo en 2 de Corintios 6, versículo 14 al 18. En esta epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en la segunda epístola, en el capítulo 6, versículo 14 en adelante, nos da este mandato de separación y dice así de claro: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, que es el diablo? ¿O qué parte creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. 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 Aleluya. Dios nos llama y nos manda a una separación clara de la luz, de las tinieblas y la luz. Pero no solamente en nuestro aspecto personal, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra persona, sino, según dice esta palabra, dice que también no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos. Entendemos que todo aquel que no tiene a Cristo no tiene la luz. Por lo tanto, un incrédulo que no cree en Jesucristo como único Dios y Salvador está en tinieblas y por lo tanto no podemos unirnos en yugo desigual. Pero no solamente en el matrimonio, sino en nuestras relaciones. Entiendo, hermano, que nosotros como hijos de Dios tenemos un trabajo celestial de ir a salvar almas en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Pero no tenemos un trabajo de comunión con aquellos que no son luz, porque están en tinieblas. Y una cosa es diferenciar muy bien el trabajo que debemos realizar como cristianos, de ir y llevar la salvación a aquellos que no han adquirido la fe en Cristo. Y otra cosa es tener comunión con aquellos que no han aceptado a Jesús. Yo entiendo claramente que debo de obedecer a Dios a la hora de ir a evangelizar, a la hora de tener misericordia con aquellos que realmente no tienen a Cristo. Yo entiendo que Dios me ha hecho un pescador de hombres y tengo que ir a pescar hombres y mujeres para que se arrodillen delante de los pies de Jesús y sean salvos. Pero ese es un trabajo que Dios me encomienda. Pero Dios nunca me ha dicho
que tenga comunión con tales. Al revés, Dios dice en su palabra que yo no puedo unirme al yugo desigual. Yo no puedo estar en ese lugar como pez en el agua, tan tranquilo y como que no pasa nada. Y a veces nos equivocamos, hermano. A veces nos pasamos de buenos, por decirlo de alguna manera, y queremos ser más buenos que Dios. Y creemos que nosotros podemos hacer las cosas mejor que Dios en las vidas. Y vamos de humanoides, como digo yo, de humanistas en sobremanera. Y el humanismo no salva, el humanismo no agrada a Dios, porque el espíritu humano es el que nos hace tropezar muchas veces. Nuestro peor enemigo no es el diablo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, el espíritu humano que habita en nosotros. Y me vienen a la mente las palabras del apóstol Pablo, porque lo que no entiendo, eso hago, y lo que no quiero, eso hago, porque no entiendo lo que hago. ¿Te acuerdas de esas palabras? Ese es el espíritu humano, el humanismo que habita en nosotros, el humanismo que a veces, en vez de ir a trabajar de parte de Dios y bendecir e ir a llevar la bendición a aquellos que están en tinieblas, vamos a pasar rato y creemos que no pasa nada. Y Dios nos dice en su palabra que no podemos unirnos al yugo desigual. Amén. Tú y yo no podemos llamar amigo ni hermano a uno que no tiene a Cristo. Amén o no amén. Aleluya. Puede ser hermano carnal en la sangre, gloria a Dios, le llamaremos hermano en ese aspecto. Amén. Pero amigo y hermano en la fe solamente son los mismos que aquellos que dijo el Señor Jesús cuando estaba con sus discípulos. Tu mamá y tus hermanos están en la puerta. ¿Y qué dijo el Señor? Mi mamá y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Amén. Y el Señor no estaba dejando en feo a su familia, porque Él bien sabía que tanto María como sus hermanos estaban haciendo la voluntad del Padre. Era una lección que dio a las personas que había allí, incluidos sus discípulos. Amén. Y esa misma lección es la que Dios nos quiere dar hoy. No podemos unirnos al yugo desigual porque hay un mandato divino de separación de tinieblas y de luz. Las tinieblas es todo aquello que va en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra de las buenas obras, de lo bueno que es y la esencia misma de Jesús, que es la luz del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tengamos cuidado. Algunos te dirán, es que no le dedicas tiempo. Y tú le podrás decir, igual es porque andas en tinieblas todavía. Y sí que te dedico tiempo, pero te dedico el tiempo necesario. Te dedico el tiempo que Dios me demanda que trabaje contigo para ver si de una vez te arrodillas a sus pies y te haces un hijo de Dios. Pero no me digas que dedique más tiempo, porque el tiempo, a mí mi abuelo me enseñó y mi padre me enseñó que el tiempo es oro. Y lo que yo desperdicio con alguien que no quiere conocer de Cristo, lo estoy quitando de otro que realmente quiere conocer a Cristo. Amén. Amén. Y tenemos que estar a veces cansados de ir. A ver, no me malinterpretéis. Cuando el pastor eres tú también, eres pastor de tu casa, si eres varón y estás casado. Y si eres una mujer, eres pastor de tu propia vida y pastora de tu propia vida. O un varón igual que no está casado. Todos somos pastores. Unos llevaremos una congregación, otros llevarán una familia, otros llevarán sus propias vidas. Tenemos que pastorear primeramente nuestras vidas. Amén. Eso significa ser responsables de nuestra vida, luego de nuestra familia y luego de todos los demás. Amén. Gloria a Dios. Y en esa circunstancia nosotros tenemos que entender bien claro que evidentemente cuando hay una ovejita frágil, una ovejita débil, tenemos que llevarla al regazo. A mí una de las imágenes que más me impacta de un pastor del campo que tiene ovejas, es cuando hay una ovejita frágil, se la pone al cuello. Amén. Amén. Y mientras las ovejas caminan, el pastor va con la ovejita frágil al cuello. Pero la cuestión es la siguiente.
Aleluya. Resulta, tú te imaginas a ese pastor 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, y sigue al hombro con la misma ovejita. ¿Tú crees que esto le agrada a Dios? ¡Jamás! Hermanos, tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra función. Tenemos que ir y destetar a aquellos que ya llevan tiempo oyendo, pero no obedeciendo lo que Dios quiere que hagan. Y durante un tiempo podemos llevarles con nosotros a nuestros hombros, pero no puede ser perpetuo, no puede ser en un tiempo muy largo, porque hay otras personas que necesitan del socorro divino de Dios, y tú y yo podemos ser los utensilios que Él quiere que seamos para que esas vidas se salven. Amén. Entonces no tenemos derecho ninguno de nosotros de exigir tiempo a aquellos que nos presiden en el Señor, y tampoco a los que nos preceden, porque es de la misma manera. Amén. Aleluya. Dios da un mandato divino de separación. Las tinieblas tienen que quedar a un lado y la luz admirable de Cristo a otro. Y nosotros que hemos adquirido la fe en Jesucristo, que es la luz del mundo y la luz admirable de nuestras vidas, tenemos que tener bien claro dónde está nuestra posición. Amén. Y cuál es nuestro trabajo y cuál es nuestra comunión con los santos. Amén. Gloria a Dios. A mí me gusta saber de quién me rodeo, y gracias a Dios, Dios me ha dado entendimiento suficiente para saber quién son los que me rodean. Y Dios me ha dado el entendimiento tan claro que sé cuándo tengo que ir a trabajar de parte de Dios y cuándo tengo que ir a tener comunión con los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y hay tiempo para todo, como dice el Señor. Amén. Aleluya. Pero no tenemos que desgastar mucho, sino lo debido, lo que Dios nos ordena en cada una de las cosas que Él nos puntea, que Él nos dice. Amén. Gloria a Dios. Y hemos leído bien claro lo que Dios quiere. No quiere que nos unamos en yugo desigual. ¿Por qué? Con los incrédulos, que son las tinieblas. No ellos, sino lo que habita en ellos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La luz que es Cristo es la justicia, y la injusticia son las tinieblas. Amén. ¿Qué compañerismo puede tener? ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Ninguna. Es más, Dios al principio de la creación lo que hizo fue separar la luz, y hizo las grandes lumbreras, ¿verdad?, de las tinieblas, que era la noche. O sea, desde el principio Dios nos marca bien claramente ese mandato claro de separación. Aleluya. Y nosotros a veces nos obcecamos y no lo estamos haciendo bien. Vuelvo a repetir el por qué. Porque queremos ser más buenos que Dios y queremos igual permanecer más tiempo de lo debido allá en las tinieblas, haciendo el trabajo que hay que hacerle, pero el tiempo necesario que Dios marca. Ni más ni menos. Amén. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y es verdad. Oye, Dios nos da al cabo del día un montón de tiempo para hablarle a los incrédulos. Y nos damos cuenta de que muchas veces las conversaciones son gratas. Y nos damos cuenta que muchas veces lo que hablamos es más o menos lo mismo. Pero luego, si vemos que realmente no existe en la otra persona fe en Cristo Jesús, aleluya, ahí hay un dilema, ahí hay un problema. Y ahí, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Tener comunión con el incrédulo o ponerme a trabajar? Ponernos a trabajar, hablarles de Cristo, sembrar la semilla, y veremos cómo cuando Dios quiera Él dará el crecimiento. Pero nosotros tenemos que ser
esos sembradores. Tenemos que estar permanentemente y no creernos que como es un tiempo que tenemos una buena relación con un incrédulo por lo que sea, porque es un familiar, porque es un vecino, porque es alguien con el que trabajo con él, porque es alguien que no sé qué, ya podemos tener comunión con él. No, Señor, Dios dice que no podemos tener comunión con aquellos que no son luz, con aquellos que no han adquirido la fe en Cristo Jesús. Él nos dice que podemos trabajar con ellos, podemos relacionarnos con ellos, pero no podemos tener comunión, porque ¿qué tiene en similitud la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene, como dice la palabra de Dios, qué parte tiene el